Bienvenidos a Cápsulas Digestivas, el espacio en donde hablamos claro y con evidencia médica, donde explicamos toda la parte de salud digestiva. Hoy en Digevers tenemos una invitada que nos encanta tener, que es la doctora Flavia Alexandre, que forma parte del servicio de coloproctología del Hospital Austral. Estamos muy contentas de recibirla, así que le damos la bienvenida. Compartimos muchísimos pacientes gastro y coloprocto y la realidad es que está bueno poder mostrar esta interacción que tienen los pacientes y que por ahí ellos no los ven. Así que está muy bueno. Exacto, Rubí, es importante esto porque compartimos muchos pacientes en común, por ahí nosotros damos un punto de vista más bien diagnóstico y manejo médico conservador, pero está la intervención del coloproctólogo en el tratamiento quirúrgico, por ejemplo, ¿sí? Así que te damos la bienvenida, Flavia, y un placer tenerte con nosotros. Bueno, muchas gracias chicas por la invitación. La verdad que para mí es algo nuevo, pero me parece un espacio súper interesante e importante para poder llegar a todos nuestros pacientes, porque es verdad, compartimos un montón de pacientes y de patologías, y bueno, está bueno que la gente conozca un poco de qué se trata esta especialidad y cómo facilitar el acceso y bueno, que todos se informen, ¿no? Claro, totalmente. Compartimos muchísimos temas en común, que por ahí nosotros manejamos la parte clínica de gastroenterología, cuando algunos gastroenterólogos que hacen procedimientos mínimamente invasivos en colonoscopías, pero luego los derivamos a los coloproctólogos y tenemos muchísima relación, así que está buenísimo poder informar. Esto es medicina también, es medicina, es salud digital. Y bueno, de verdad que estamos súper agradecidas. Tenemos temas en común y que vamos a abordar como hemorroides, fisuras anales, divertículos y cáncer de colon. Bueno, primero vamos a hablar de una de las patologías más frecuentes en la consulta, tanto de coloproctología como también de gastroenterología, que son las hemorroides, la patología hemorroidal, que es un motivo muy frecuente en la consulta. Sí, muchas veces los pacientes consultan que tienen sangrado, piensan que es hemorroides, pero muchas veces no lo es y hay otras patologías que se comparten como fisuras, pólipos grandes, inclusive el cáncer de colon y la inflamación de recto que también genera sangrado y también hay que diferenciarlos y no necesariamente es hemorroides. Exacto, Ruby. Y según la Sociedad Europea de Coloproctología, es una patología muy prevalente, puede oscilar del 4 al 40% de los casos. Esto depende de si son asintomáticas, que es lo más prevalente, pero en el caso también pueden ser sintomáticas y el paciente puede consultar, como bien decís, por ejemplo, por sangrado hemorroidal. Claro, Flavia, cuéntanos desde tu experiencia. ¿Qué son las hemorroides? Todo esto obviamente dirigido a pacientes y cómo se pueden diferenciar de otras, digamos, de fisura anal. Por ejemplo, desde tu experiencia como coloproctóloga. Mira, básicamente las hemorroides, todos los seres humanos tenemos hemorroides, es decir, son venas y todo el complejo tejido celular, digamos, que las componen, y todos tenemos hemorroides en nuestro anorificiales, ¿no? Tienen una función, forman parte del complejo de la continencia y dan elasticidad al ano para cumplir sus funciones. Entonces, no es un problema tener hemorroides, sino que esas hemorroides sean un problema para el paciente desde el punto de vista de los síntomas que pueden tener o de la calidad de vida que pueden llegar a deteriorarle en el día a día de los pacientes. Es decir, que en sí el solo hecho de tener hemorroides o que de pronto el paciente venga con una colonoscopía que dice, bueno, dice que tengo hemorroides y no tiene ningún síntoma importante, la realidad es que nosotros como primera maniobra tranquilizamos a ese paciente. Totalmente. Porque la realidad es que hemorroides como tales tenemos todos, tanto internas como externas, ¿no? Las que principalmente sangran pueden ser las internas y bueno, tienen diferentes grados y se dividen de acuerdo a cuán grandes están o cuán protruidas desde el ano pueden estar y por ende cuanto más grandes pueden estar más o menos sintomáticas con respecto a los sangrados, ¿no? Entonces, sí es verdad que el motivo más frecuente del sangrado, ese sangrado rojo al evacuar o al defecar o al limpiarse, que nosotros le llamamos proctorragia. Exacto. Lo más frecuente es que se deba a hemorroides, pero bueno, es verdad que hay muchas otras patologías que lo pueden dar y es muy importante para nosotros en la consulta tanto interrogar como revisar al paciente para encontrarle una causa, ¿no? Si bien uno sabe que las hemorroides
constituyen el motivo más frecuente de proctorragia. Las fisuras anales, como vos decías, también pueden generar sangrado, sobre todo en situaciones iniciales. La fisura anal se diferencia de la hemorroide o de las hemorroides porque en sí no es normal tener una fisura anal, es una patología diferente. Es como tener, yo siempre digo, ¿no?, un desgarro en la entrada del ano, es como una herida abierta que se produce por diferentes factores, pueden ser por un traumatismo al defecar, por hacer mucha fuerza salir del cuerpo, por tener heces muy grandes y duras y que lastimen a la salida, o cualquier traumatismo a nivel anorificial, y esa herida, que se llama fisura, genera no solo sangrado, sino que un importante dolor, a diferencia de las hemorroides internas. Por eso para nosotros es muy importante el relato del paciente para diferenciar, y en ese sentido, bueno, importante que el paciente sospeche, más que sospeche, que consulte. Totalmente. Antes, ¿no? De acuerdo, cuando sí. encuentra el sangrado y, bueno, lógicamente que ante el dolor, ¿no? Claro. Lo importante de la consulta, ¿no? Sí, muchas veces a nosotros nos llega el paciente por ahí en los grados leves, en donde el rol del gastroenterólogo es tratarlo con medidas higiénico-dietéticas, que es lo que siempre hablamos, de aumentar el consumo de fibra, líquido, frutas, verduras, todo lo que tenga, digamos, sí, que ablande el bolo fecal, hacer actividad física, y por ahí, si hay dolor, una crema, una pomada que tenga corticoides para desinflamar y también analgésicos. Pero cabe aclarar que esto solo es la parte, digamos, aguda, por pocos días, por las complicaciones que pueden haber si se da a largo tiempo, y por ahí ya juega el rol de cuando derivamos al coloproctólogo, que estaría bueno también que los pacientes sepan cuando ya hay que ir al coloproctólogo, cuando se sugiere pues la cirugía. Con respecto a la enfermedad hemorroidal, porque dijimos que hemorroides tenemos todos, pero cualquier síntoma que altere la calidad de vida o que dé síntomas importantes al paciente, bueno, ese es el paciente el que tiene enfermedad hemorroidal que mayor se beneficia de una consulta coloproctológica, ¿no? Como vos bien decías, el paciente que es portador de hemorroides puede portarlas sin síntomas, puede ser que en algún episodio corto de su vida tenga algún episodio inflamatorio que le dé dolor, que le dé lógicamente inflamación o mismo sangrado, y eso con un tratamiento médico, con alguna pastilla, no yo digo pastilla, pero alguna medicación por vía oral que solemos dar, de la cual hay muchas marcas y derivaciones, más alguna crema y todas las medidas que vos dijiste, es una maniobra. Pero cuando la enfermedad se hace muy recurrente, los episodios inflamatorios son recurrentes, el prolapso, eso que decíamos, ¿no? Esta clasificación hemorroidaria que habla de cuán importantes en tamaño y cuánto protruyen a través del ano esas hemorroides, también generan síntomas. Y básicamente esto que nosotros llamamos, ¿no?, calidad de vida del paciente. Cuando la calidad de vida de ese paciente se ve deteriorada por causa de estas hemorroides que porta, porque no le permiten defecar de manera adecuada, porque les duele, porque se inflaman, porque sangran, porque incluso sangran fuera de sus defecaciones. Es decir, todas esas síntomas, la realidad es que son los que nosotros como coloproctólogos deberíamos sí o sí evaluar para ver qué alternativas terapéuticas le podemos ofrecer a ese paciente que está tan sintomático. Y, no dije una cosa más, hay pacientes que tienen sangrados importantes que incluso les representan anemias importantes, ¿no? Eso es y verdad. esos también son los que también no solo requieren la consulta coloproctológica, sino un poco les urge un poco más que al resto. Sí, claro, es esa anemia que aparece generalmente crónica, con sangrados por ahí que son recurrentes, aunque sea de escasa cantidad, pero es importante tenerlo en cuenta. Lo otro que queríamos evaluar, ya definiste más o menos la conducta quirúrgica, básicamente en función de la calidad de vida del paciente, que eso es lo más importante, pero el paciente tiene miedo a veces de la cirugía. Entonces pregunta el manejo posoperatorio, cuáles son las complicaciones, el dolor. Esas son cosas a tener en cuenta, me imagino también, para plantear el tema de una intervención quirúrgica en estos pacientes. Sí, la realidad es que hoy en día tenemos varias alternativas para ofrecerle a un paciente con enfermedad hemorroidal, ¿no? Una de ellas sin dudas es la cirugía, pero incluso antes de llegar a una cirugía, nosotros hacemos también algunos procedimientos que no son tan, no sé si, o sea, invasivos como una cirugía, y esto está bueno que se sepa porque, digamos, no todo es quirúrgico. Aquel paciente que tiene, por ejemplo, hemorroides internas bastante importantes,
no importantes en tamaño, sino importantes en sintomatología y cuyo síntoma principal es el sangrado. No tienen tanto prolapso, es decir, no se les sale tanto para afuera, para decirlo así. Sí, para los pacientes, más obviamente. simple, fuera del ano las hemorroides. Bueno, ese paciente, por ejemplo, podemos llegar a ofrecer un tratamiento que no sea estrictamente quirúrgico, como por ejemplo esto que nosotros llamamos ligadura hemorroidal con bandas elásticas, que básicamente es un procedimiento que hacemos en el consultorio, que no requiere anestesia general, ni siquiera anestesia local, porque estamos trabajando con esas hemorroides que están adentro del conducto anal. Metemos un aparatito que se llama anoscopio, y esas hemorroides internas que vemos que potencialmente tienen un signo de sangrado, las ligamos con una bandita elástica muy pequeñita, que si el paciente, digamos, es apto y es candidato a eso, es una alternativa que trata el sangrado, pero no extirpa ese hemorroide, digamos, no es un tratamiento definitivo, y muchas veces nos pasa que ese paciente puede llegar a requerir uno más ligaduras, ¿no? Pero fuera de esa indicación del síntoma de sangrado, los síntomas de prolapso, los síntomas de inflamación y de protrusión, ¿no?, de esas hemorroides son más quirúrgicas. Ahí ya la opción no es tan no quirúrgica como dijimos anteriormente. Y también, como decía, ¿no?, hay diferentes tipos de cirugías. Hoy hay diferentes, más que tipos, o sea, el concepto de la cirugía de hemorroides es básicamente el mismo. Cada paquete hemorroidal, el ano es una circunferencia, y en cada sector de la circunferencia podemos tener diferentes paquetes hemorroidarios, y esos paquetes hemorroidarios se pueden extraer mediante la cirugía, o si alguno no es tan grande, se pueden coagular con algún tipo de energía. Hoy por hoy, el famoso electrobisturí, que es el que usamos para todas las cirugías comunes y corrientes, puede utilizarse. Hay otros bisturíes un poquito más avanzados, con una energía un poquito menos traumática, que también utilizamos. Y yo no, pero bueno, muchos colegas también están implementando el uso de energía de tipo láser para no solo extirpar esas hemorroides, sino coagularlas, como para disminuir su tamaño y por ende los síntomas, ¿no? Bueno, súper, súper interesante saber todo esto, inclusive nosotras también de gastroenterología, repasar un poquito todas las técnicas. Y bueno, en resumidas es al principio toda la parte, digamos, de medidas higiénico-dietéticas, y siempre también tener a la mano la parte quirúrgica y cuando estar acompañado de coloprocto. Por eso siempre es importante la consulta, principalmente cuando son sintomáticas y realmente altera la calidad de vida del paciente. Eso es lo más importante a tener en cuenta. Sí, no sé si quieren, o sea, ustedes justamente me preguntaban esto de desmitificar, ¿no?, la cirugía. De un tiempo a esta parte, bueno, yo particularmente vi la evolución de muchas técnicas, porque, bueno, el mito es que aquel que se opera por hemorroides sufre mucho en el postquirúrgico, y la realidad es que tiene parte cierta. Por eso también nosotros como cirujanos también seleccionamos muy bien al paciente que realmente amerita ser operado, porque la realidad es que es cierto que hay un periodo de incomodidad postoperatoria que de pronto fuimos intentando aminorar con estos diferentes tipos de energía que utilizamos, ¿no?, durante la cirugía, pero es verdad que es un periodo en el cual, sobre todo si el paciente que se operó porque tiene una enfermedad muy prolapsante, con exéresis de varios paquetes hemorroidarios. Exéresis sería para los pacientes resección. Extirparlo, extirpar, para que los pacientes sepan. Exacto, extirpar la hemorroide, porque uno puede extirparla, que muchas veces es necesario extirpar parte de esas hemorroides porque el volumen es muy importante, o las puede coagular, o les puede dar unos puntos para reducir su protrusión o su tamaño, mejor dicho, ¿no? Pero digamos, cuando uno hace una extirpación de esas hemorroides, donde la extirpó la hemorroide, donde coaguló, donde cauterizó esa hemorroide o lo que fuera que haya hecho, queda una herida, una o más, de acuerdo a la cantidad de hemorroides que uno trate. Y bueno, una herida en esa zona suele ser molesta, incómoda, dolorosa. Yo siempre le digo al paciente, ¿no?, el ano no descansa, no reposa. Diferente es que uno haga una cirugía de un miembro superior, de una mano, que enyesa la mano, el paciente se queda quietito. Totalmente. Y eso no lo mueve y está totalmente limpito y estéril. Bueno, las heridas anoorificiales
lo que menos son estériles, lo que menos son limpias, lo que menos son secas. Es un área húmeda, contaminada, que no reposa. El paciente permanentemente elimina gases, evacúa su intestino, ese ano está húmedo permanentemente, y por eso es que las heridas estas que nosotros generamos por la cirugía tardan en cicatrizar, y en ese periodo, bueno, el paciente tiene que estar muy bien acompañado con respecto al control del dolor y las molestias que devengan de su posquirúrgico. Yo siempre digo, ¿no? Quien se opera de una patología hemorroidera importante, con importante extirpación o exéresis, como decíamos, de esos paquetes, es como que invierte para estar mejor, ¿no? Porque al principio quizás pasa un periodo difícil, pero una vez que esa herida cicatrizó, bueno, el paciente es como que vuelve a tener un equilibrio calidad de vida que no tenía. Totalmente. Y a tener esa calidad de vida que estaban necesitando, ¿no? Así que totalmente. Y por la cual también consultó, o sea, totalmente. Tiene una respuesta a lo que Así que desmitificar que seleccionando bien al paciente que requiera tratarse, es una muy buena opción, y tiene que dialogarlo, por supuesto, con el proctólogo que lo atienda, como para que uno justamente mejore esa calidad de vida o ese síntoma que le está molestando al paciente. Perfecto, creo que dimos un mapeo por todo lo que es patología hemorroidal, abarcando básicamente el tratamiento médico, cuándo es el tratamiento quirúrgico, las complicaciones inherentes a la intervención quirúrgica, más que nada el dolor. Pero lo importante siempre es mantener una calidad de vida adecuada, y por eso siempre, de acuerdo al síntoma, consultar al coloproctólogo o al gastroenterólogo en defecto, ¿no? Bueno, y continuando con otro tema importante, fisura anal. Muchos pacientes llegan al consultorio diciendo que ellos tienen hemorroides o que tienen sangrado o dolor anal, y dicen, porque por ahí es mucho más frecuente el diagnóstico de hemorroides y la persona lo tiene más en la cabeza, y te van consultando, tengo hemorroides, pero tú lo vas a evaluar y es una fisura anal. Claro, y los pacientes pueden consultar a veces por dolor anal, principalmente durante la defecación, a veces acompañado de sangre, de proctorragia, y a veces este dolor es bastante intenso, el paciente lo refiere como punzante, urente, y muchas veces persiste en el tiempo y puede durar horas incluso hasta después de defecar, ¿no es cierto? Claro, Flavia, tú nos habías comentado un poco que es una fisura anal cuando estamos en el bloque más arriba de hemorroides. Si quieres darnos un poquito más de explicación y qué puede desencadenar estas fisuras. Sí, bueno, la fisura anal muchas veces es interesante porque nosotros en la consulta, incluso sin revisar al paciente, nos damos cuenta de que tiene una fisura anal, porque tiene, como vos decías, Ana, un tipo de dolor característico que uno ya sospecha que se trata de una fisura, ¿no? Como dijimos, no es normal tener una fisura anal. La fisura anal se genera por algún tipo de traumatismo o microtraumatismo, que lo más común es verlo después de una defecación dificultosa, ya sea porque el paciente se estreñó o tuvo una diarrea profusa, o algún cambio en su dieta que le haya generado alguna irritación, o mismo el estrés físico y emocional puede hacer que el paciente genere algún tipo de fisura anal. Y como decía, es una herida, ¿no? Es una herida que se genera en ciertos cuadrantes característicos del ano, que anatómicamente están más predispuestos a fisurarse. Y esta herida, si no tiene la suerte de cicatrizarse rápidamente, se hace crónica, y es una herida que crónicamente persiste, duele, porque el ano es, como dije antes, una circunferencia, y en el sitio en el cual aparece esa fisura, cuanto más profunda se hace esa fisura, lo que hace es dejar desnudo en esa parte donde está el esfínter anal, el interno, que es un musculito de forma de anillo que todos tenemos en el ano, que es el responsable de que podamos contener nuestros gases y nuestra materia fecal en mayor porcentaje. Y esa irritación genera que el paciente tenga muchísimo dolor, que ese dolor genere que ese esfínter que decíamos, ese músculo, esté permanentemente contracturado de dolor, y por el dolor, digamos, y que genere aún más dolor, y que cuando el paciente vaya a defecar, que tiene que abrir o relajar ese músculo, no puede hacerlo, y por ende el dolor es mayor, y esa herida que no termina de cicatrizarse se cronifica, porque no logra su cometido, que es cicatrizar. Es un círculo vicioso. Entonces,
a nosotros nos pasa que cuando hacemos el diagnóstico de una fisura anal, la dividimos en agudas o crónicas. La fisura anal aguda es aquella que tiene menos tiempo de evolución, es decir, que tiene poquito tiempo y tiene mayor chance de poder cicatrizarse como cualquier herida del resto del cuerpo, con medidas que nosotros, le vamos indicando a nuestro paciente para poder lograr esa cicatrización. Pero aquel que tiene una herida crónica que duró semanas y no se logró ni cicatrizar, ni consultó a tiempo, ni pudo lograr esa cicatrización, esa herida se hace crónica y genera cambios tróficos alrededor de esa misma herida que incluso le impiden a esa herida cicatrizarse y genera esta fisura anal crónica que genera el dolor crónico, el sangrado persistente y sobre todo aquella molestia tan importante al defecar, ¿no? Y ese es el paciente que después de que pasó por todo este periodo de tratamiento médico que no logró su cometido de cicatrizar, le ofrecemos algún tipo de cirugía para poder solucionar este problema. Perfecto, Flavia. Y de hecho, cuando nos vienen estos pacientes en la consulta, bien decís que a veces uno lo sospecha de antemano. Entonces nosotros como gastroenterólogos lo que hacemos generalmente son medidas generales. A veces le indicamos al paciente adecuada hidratación para favorecer la catarsis, o sea que vaya de cuerpo, básicamente. También fomentamos la ingesta de fibras. A veces usamos algún tipo de laxantes o pomadas para aliviar el dolor local. Muchas veces eso para manejo de la constipación que puede estar relacionado a una fisura. No sé si hay alguna otra etiología asociada, más que nada para que los pacientes sepan cuáles son los factores de riesgo o predisponentes para desarrollar una fisura anal. Bueno, para empezar, si ustedes los ven antes que nosotros y los derivan con toda esa educación, nosotros nos ahorran el 50% de la consulta en el consultorio, porque la causa más frecuente, como dije, es estos microtraumatismos surgidos de una defecación dificultosa, ya sea por un estreñimiento importante, un esfuerzo defecatorio o una diarrea profusa. Pero hay otras causas también que pueden generar una fisura anal, que están relacionados a los traumatismos, incluso con relaciones anales, que el paciente que lo hizo sin una adecuada lubricación, el ano no lubrica, entonces es importante tener en cuenta eso. Incluso, alguna transgresión alimentaria que haya irritado la mucosa y favorecido ese microtraumatismo que en otra circunstancia no le hubiera pasado, lo mismo. Y como dije previamente, también el estrés. Entonces, si uno tuviese que prevenir o educar a la población para evitar las fisuras, es justamente eso, ¿no? Educar en el aspecto de tratar de aconsejarle al paciente mantener una dieta que tenga muchas fibras. Las fibras están en las verduras crudas, en los cereales integrales, en las frutas con cáscara, en los cereales integrales, tal cual, en las semillas, esas cosas que generan con la adecuada cantidad de agua que uno tiene que ingerir, porque esto es importante. Claro, exacto. Nosotros vemos, te dicen, no, pero doctora, yo como verdura, yo como ensalada, pero te estás hidratando esa fibra. La fibra, si no se hidrata, puede generar un efecto totalmente opuesto al que está buscando. Claro. ¿Sí? Y el movimiento también, ¿no? Dejar la actividad física también, así sea 15 minutos de caminar, es súper importante para el movimiento intestinal. Yo pregunto mucho en el consultorio cuando vienen como, no, que no evacuo bien, tengo constipación, y yo les pregunto, ¿come frutas? No. ¿Come verduras? No. Líquido tampoco. Y entonces no le estamos dando gasolina al cuerpo como para que pueda... Y la defecación tiene todo un mecanismo fisiológico, que también es muy mental y depende mucho del hábito en general de la persona. Esta frase que antes te decían, educa tu intestino, y esto es verdad. Es real. De alguna manera uno educa a su intestino y uno va generando el hábito defecatorio para que sea diario o día por medio y que no le genere ni extremados esfuerzos, ni tampoco molestias ni dolores a la hora de defecar. Es decir, que por un lado trabajamos como dijimos, ¿no? Con la ingesta de agua y de fibras, en la consistencia que buscamos de ese bolo fecal, que la consistencia tiene que ser como una pomada, ni líquido, ni extremadamente duro, ni pelotitas así como cabrito. O sea, esto no es normal tener eso. Toda ese tipo de materia fecal tranquilamente puede lastimar.
como decías vos, ¿no? La dieta, el hábito, el ejercicio, total. educar a ese intestino, darte ese tiempo para sentarte y evacuar el intestino en un tiempo y forma adecuado, Es un hábito. No estar, exacto, generar el hábito, no estar media hora scrolleando en el teléfono, en el baño, eso es sentado. ¿Quién no lo ha hecho igual? ¿Quién no lo ha hecho en la Pero no, pero es obvio, si uno se quiere sentir bien, tal cual. Tener un hábito, y lo que nos dicen es, habitualmente hay un reflejo en la mañana que se activa para luego de comer, es sentarse en la mañana y... O el reflejo gastrocólico, exacto, ese famoso que vos comes y te da esa gana, exacto. bueno, aprovecharlo. Exacto. Tal cual. Es cierto que hay situaciones particulares que los pacientes dicen, viajes prolongados, a veces cuando están no están en su casa. No están en su casa Sí. o de viaje en otro lado, los pacientes tienen cuadro de constipación, Sí. eso es verdad, es entendible, nos pasa a todos, pero por eso es importante generar el hábito de evacuar, porque eso va a prevenir no solo la fisura, sino el otro tema también que son las hemorroides, que fue el tema que hablamos al principio. Totalmente. Claro. Bueno, creo que por este tema está más que dicho, lo charlamos un poquito, así que creo que podemos pasar a otro tema. Vamos a el tema de divertículos. Ani. Exacto. Bueno, la enfermedad diverticular es una patología muy prevalente. De hecho, generalmente en los pacientes mayores de 50 años se encuentran divertículos. A veces son asintomáticos, puede ser un hallazgo por tomografía, que al paciente le pide por otra causa, o a veces en la colonoscopía encontramos divertículos. Eso es enfermedad diverticular. No tiene nada que ver con complicaciones relacionadas a la enfermedad diverticular. Y después, esta prevalencia aumenta aún más en personas mayores de 80-85 años. Claro, y la gente se preguntará qué es divertículo, y un poco como yo lo manejo y explico en consultorio, es como el queso gruyere, que tiene como esas depresiones. Bueno, es un poco así, son como esas depresiones o esas bolsitas que aparecen en el intestino, como el queso, si lo han visto, en donde se da por una debilidad de la pared del intestino, del colon. La mayoría de las veces no dan síntomas, muchas veces se encuentran de manera incidental en una colonoscopía o en una tomografía de abdomen que le hacen, pero algunas veces sí se complican. Se complican exactamente, por un lado puede ser la diverticulitis, que es cuando el divertículo se inflama, de ahí el término itis. También otra de las complicaciones puede ser el sangrado diverticular, que es bastante prevalente, principalmente en el grupo etario mayor, en el adulto mayor, que eso se puede ver, y también puede complicarse con perforación en otros casos, ¿sí? Claro. Esos son síntomas que generalmente pueden dar dolor al inicio, pero después el abdomen está indoloro. Y hay otros signos que nos hacen alertar sobre que el paciente está complicado, ¿sí? Claro. Fla, por ahí, ¿cuándo llegan estos pacientes a tu consultorio, o cuándo ya juegas tú en el rol como coloproctóloga con este tipo de pacientes que tienen divertículos? Bueno, como bien decían ustedes, los divertículos son estas pequeñas como debilidades de la pared del colon, del intestino grueso, que hacen que se genere como una bolsita, ¿no? Y esto, como decían, puede complicarse. Nosotros en general vemos al paciente que tuvo algún tipo de complicación en la evolución de esa enfermedad diverticular en general, no el paciente asintomático, sino que el que tuvo alguna complicación. Nosotros, en lo general, lo que hacemos es evaluar aquel paciente que tuvo un episodio agudo, esta diverticulitis, que es esta inflamación local, en todo su periodo inflamatorio. La realidad es que una diverticulitis, una inflamación de un divertículo, puede ser de diferentes magnitudes, ¿no? Puede ser una inflamación localizada, con dolor y de pronto fiebre, que se trata con dieta y antibióticos y un seguimiento bastante estricto durante ese periodo de la inflamación, pero también nos podemos llegar a encontrar con ese paciente que tiene una complicación mucho más severa de esa inflamación local, que escapa del dolor simplemente de la inflamación de la pared donde está ese divertículo, ¿no? Pueden hacer infecciones localizadas, es decir, abscesos de pus, claro, que a veces hay que drenar y operar, o mismo perforaciones macroscópicas de ese intestino que está inflamado y que generen
este abdomen agudo quirúrgico, es decir, esta situación de extrema urgencia quirúrgica y de gravedad y de riesgo de vida de ese paciente, porque es una peritonitis, es una perforación intestinal que el paciente requiere una cirugía muchas veces a la brevedad, ¿no? Entonces tenemos un abanico, digamos, amplísimo de situaciones de inflamación hemorroidaria y complicación hemorroidaria con el cual nosotros nos encontramos. El que más frecuentemente vemos, afortunadamente, porque dije, pasamos de lo más chico a lo más grande, es aquel que tuvo una inflamación leve y que requirió un seguimiento médico, y nosotros es como que cerramos ese episodio. Claro, y que por ahí compartimos también un poco, nosotras que hicimos clínica y que estábamos en la parte de internación, que compartimos un poco al paciente que, digamos, que se interna y recibe antibiótico, y lo compartimos, hacemos el seguimiento conjunto. Sí. Pero, y bueno, ese paciente es como que nosotros lo tenemos un poco en el radar, porque no obstante el paciente pudo haber debutado con una inflamación leve en ese periodo, que para nosotros es aproximadamente unos 20-30 días desde el día 1 del episodio. Si no evoluciona bien, puede evolucionar en otros cuadros más complejos, como dije al principio. Puede ser quirúrgico, puede necesitar una cirugía de urgencia, porque puede ser que no haya respondido y que esa inflamación localizada se haya convertido en un absceso que haya que drenar, o en una perforación macroscópica que haya que operar en la urgencia, ¿no es cierto? Claro. Flavia, yo tengo una pregunta que seguramente muchos pacientes se preguntan, que es acerca del rol de la colonoscopía, no en el episodio agudo, por supuesto, porque está contraindicado. Cuando un paciente tiene diverticulitis, se contraindica la colonoscopía. Pero siempre nos llegan a nosotros los gastroenterólogos los pacientes con una derivación por el médico clínico, a veces el coloproctólogo, sobre la solicitud 6 semanas a 8 semanas después del episodio de la diverticulitis para hacer una colonoscopía. Esto seguramente radica en el trasfondo de que uno quiere descartar otra patología más grave, como una enfermedad inflamatoria o quizás un cáncer de colon oculto, que puede simular la presentación de una diverticulitis. Pero es importante porque a veces los pacientes no entienden y me dicen, quieren controlar los divertículos. En realidad no es por eso que se indica la colonoscopía. Entonces queremos erradicar ese mito que por ahí tiene el paciente y desmentirlo, ¿no? Sí, esto es importante lo que decís, porque, a ver, como todo, y creo que un poco va a ser el spoiler alert, el correlato de lo que viene a continuación, siempre vamos a querer descartar otros diagnósticos, como por ejemplo un cáncer oculto o cualquier patología maligna que esté oculta por alguna inflamación que potencialmente sea diverticular, ¿no? Los divertículos no se diagnostican por una colonoscopía, los divertículos se diagnostican porque en verdad sí se pueden diagnosticar pero es una complicación. No hace falta diagnosticar una complicación con una colonoscopía, de hecho es contraproducente hacerlo porque puede lastimar ese intestino. Sí, por el riesgo de perforación. Totalmente. Pero sí es muy importante que aquel paciente que pasó por un episodio inflamatorio haya o no requerido una cirugía en el contexto de la urgencia. Hay que estudiar ese colon del paciente por un lado. Y después, otra cosa que nosotros vemos en la consulta con respecto a la enfermedad diverticular, que eso, digamos, no lo dije, pero también es algo que nosotros solemos ver, es aquel paciente que ha tenido muchas inflamaciones que quizás no fueron muy severas, pero se hacen crónicas y recurrentes y están cada 2-3 meses restringidos en su vida, en su calidad de vida, en su dieta. No puedo viajar, doctora, porque tengo miedo que me inflame. Entonces ese paciente ya tiene una enfermedad, o sea, con un enfermo, de tantas diverticulitis probablemente que haya tenido, y ese es el paciente que no solamente estudiamos con una colonoscopia en algún momento de su periodo, porque por supuesto queremos tenerlo controlado y descartar otras patologías, pero también a ese quizás lo charlamos mucho y lo discutimos en múltiples consultas, porque no es fácil llegar de pronto a esa decisión, pero quizás también le propongamos una cirugía programada para hacer una extirpación en esta exéresis que decía, ¿no? De ese segmento del intestino que está enfermo por divertículos y que le condiciona esta mala calidad de vida, ¿no? Estas inflamaciones recurrentes, dolores recurrentes y esta incluso restricción de sus viajes o de su rutina diaria. Así que también tenemos ese rol nosotros ahí, ¿no? En la enfermedad crónica, y ni que hablar con las complicaciones crónicas. Hay pacientes que esa inflamación crónica
con los sucesivos años y años de enfermedad, hacen fístulas que son comunicaciones hacia otros órganos de la vecindad de ese intestino. Pueden hacer perforaciones crónicas hacia la vía urinaria, hacia la vía ginecológica, claro. y ese paciente no tiene otra solución que no fuera la quirúrgica. Es decir, como te digo, la enfermedad vertebral para nosotros es un capítulo enorme, inmensísimo, que abarca un montón de situaciones, pero lo importante es, como decían ustedes, ¿no? Consultar durante el periodo agudo para que ese intestino esté fuera de riesgo quirúrgico, que si hay un riesgo quirúrgico de la urgencia es imperativo hacerlo, y aquel paciente crónico con enfermedad crónica, bueno, ofrecer esa opción que también existe y que hoy por hoy podemos hacerla de manera segura, de manera laparoscópica, confeccionando uniones intestinales primarias. Claro, que sería que el paciente ya queda directamente conectado, a veces no sale con la bolsita. Exacto, cuando uno, importante eso, ¿no? Cuando uno tiene que operar a un paciente por enfermedad diverticular, cuanto más programado lo haga, mejor. Claro, la calidad de vida. Total, y aparte a nosotros nos disminuye la chance y el riesgo de complicación quirúrgica, el riesgo de que ese paciente necesite en algún periodo perioperatorio esto que llamamos ostomía, que son ese famoso ano contra natura, que en general es transitorio, pero bueno, a veces incluso la enfermedad articular puede requerirlo. Entonces, cuanto uno mejor preparado lo tenga ese paciente, menos inflamado, y planifique esa cirugía con ese criterio, bueno, la chance no es nula, pero es mucho más baja. Claro. Y otra cosa, Rubí, que quería mencionar particularmente porque nos pasa esto a propósito de lo que dice Flavia de la inflamación crónica. A veces los pacientes tienen dolores que puede atribuirse al divertículo. De hecho, cuando nosotros hacemos una videocolonoscopía, tenemos marcada rigidez a nivel del colon sigmoides, porque es el sitio más frecuente de localización de los divertículos, que no nos permite franquear o a veces deforma totalmente la luz y no nos permite terminar una exactamente, y no nos permite terminar una videocolonoscopía. O vemos la famosa colitis peridiverticular o colopatía peridiverticular por inflamaciones crónicas consecutivas en un paciente que tal vez viene solamente con dolor abdominal. Sí. Con respecto a la dieta, no sé qué aplican más bien al consultorio, semillas sí, semillas no. El tema de la fibra. Entonces, vamos a desmitificar realmente porque... Esto es importante y creo que es uno de los temas más a debatir en esta charla, porque los pacientes a veces optan por no consumir fibra o semillas, o de hecho... Yo diría que más está el mito más de las semillas, de quitarle al tomate, nada de, digamos, las semillas, y tampoco las... Que en Argentina se comen muchas semillas. Es importante, creo, eso, porque la semilla no se va a acumular en el divertículo. Eso no es la génesis de una diverticulitis. Por ejemplo, sí puede ser un fecalito, que es una presencia de materia fecal que como impacta, una bolita de caca que se incrusta. Exacto, adentro del divertículo, y eso genera obstrucción, aumento de la presión adentro del divertículo y desencadena la inflamación y el edema y todo lo consecutivo a la inflamación diverticular. Pero es importante tener en cuenta porque la semilla no es lo que se va a impactar adentro del divertículo. Eso favorece con adecuada hidratación que el paciente vaya de cuerpo, o sea, favorece un mejor tránsito intestinal. Correcto, exacto. Bueno, nosotros en realidad, como te digo, nosotros como cirujanos al paciente lo vemos con algún grado de complicación, ¿no? El paciente que tiene la complicación aguda, que tiene una inflamación aguda, esta diverticulitis aguda, a ese sí le restringimos en ese periodo en el cual lo estamos evaluando para ver qué pasa ese episodio inflamatorio y ver qué pasa, si lo operamos de urgencia o no. Bueno. Ahí sí le restringimos estrictamente el tema de las fibras y las semillas, pero por un tema de que está pasando por un episodio en el cual estamos evaluando su evolución particular en ese episodio. Posteriormente en el crónico, bueno, la realidad es que nosotros solemos ver al paciente que ha sido refractario a múltiples consejos de su gastroenterólogo o su clínico de cabecera con respecto a su dieta, y es el que quizás vamos charlando el momento oportuno de una cirugía planificada, ¿no? O si tuvo esto que vos decías, que no es menor, aquel paciente que ustedes tratan de hacer una colonoscopía y tienen esa estrechez, esa fibrosis, esa dureza de ese segmento del intestino, ese paciente seguramente vaya a necesitar una cirugía, porque es un paciente que además necesitamos en algún momento estudiar su intestino, hacer una colonoscopía completa. ¿Y cómo lo logramos con un intestino enfermo? Entonces,
todas cosas importantes que por lo menos a nosotros como cirujanos nos tiene que hacer ruido, nos tiene que llamar la atención y ajustar justamente digamos, la recomendación general a ver si es el adecuado o no para proponer una cirugía planificada o para tenerlo en el radar hasta que ese episodio agudo mejore, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa después? Si los repite, si los reitera, bueno, será otro capítulo. Pero no damos tantas indicaciones en el paciente crónico, quizás como ustedes, si en el agudo es importante recalcar eso, que es ese episodio que durará 1 o 2 meses, como mucho, hasta desinflamar. Bueno, entonces un poco como redondeando ya para pasar un poquito de tema, entonces resumimos que es una patología benigna, aquí estamos concientizando, pero que se puede complicar y hay que tener hábitos para evitar las complicaciones, porque si bien pueden ir de leves, pueden ir a complicaciones graves que terminen en cirugía. Así y que, también bueno, la alarma, ¿no? El que en algún momento se hizo una colonoscopía que decía que había divertículos y nunca tuvo ningún problema por divertículos. Bueno, si tiene dolor, si tiene inflamación. Y más que todo aparecen en el lado izquierdo. Total, que es donde está el colon sigmoides. O sea, el que tiene una presentación de sospecha y se sabe portador de divertículos, que consulte a la brevedad. Exacto, yo eso digo mucho a los pacientes, a veces como esto generalmente es en adultos, es como si fuera el dolor de apendicitis pero el lado izquierdo. Exacto, que nos enseñan. Eso, totalmente. Entonces, si sabe que tiene los divertículos, como dice Flavia, y es en el lado izquierdo, en la parte baja, no decir, bueno, me aguanto un poquito el dolor porque quizás puede llegar un poquito ya más grave, entonces siempre consultar si se sabe portador de divertículos. Y otra de las cosas que no me quiero olvidar de mencionar también es el tema de los episodios de diverticulitis. Antes se decía que con 2 episodios en el año se operaba. Eso digo porque hay gastroenterólogos o hay médicos que siguen con la misma estrategia de derivarlo al cirujano porque tiene un segundo episodio de diverticulitis y hay que operar. Yo creo que esto ahora cambió. Totalmente. Esto se ajusta a la calidad de vida del paciente y a otros factores y se tiene que individualizar y contextualizar de acuerdo a cada paciente. No sé en tu recomendación si esto es así. Totalmente. Hoy ya no está escrito qué cantidad de episodios condicionan a un paciente a operarse, sino cuánto impactan en la calidad de vida y qué complicaciones le trajo a ese paciente, porque el paciente que ya desarrolló una estenosis, una estrechez en ese intestino, que tiene síntomas crónicos o que hace una fístula crónica o tiene un intestino que morfológicamente se lo ve mal tanto en una tomografía o en una colonoscopía, bueno, ese es el paciente que probablemente necesite o le recomendaremos o charlaremos con él cómo llegar a una cirugía planificada. Sí, exacto. Bueno. ¿Qué les parece si pasamos a otro bloque, que es el cáncer colorectal? Perfecto. Es un bloque que es largo, es extenso y la verdad es que a nadie, ni a nosotras, nos gusta el hecho de uno poder interiorizar cáncer colorectal, pero es una de las patologías de cáncer en el colon y en el recto que es muy prevalente, que es muy frecuente a nivel mundial incluso, pero que hay prevención. Exacto, hay prevención mediante la videocolonoscopía. Esto aplica tanto para hombres y mujeres, que eso vamos a englobar y siempre recalcar, así como está el screening de cáncer de mama, saber que el screening de cáncer de colon y recto, porque son ambas entidades, se agrupan bajo la misma modalidad diagnóstica, ¿sí? Que es mediante la videocolonoscopía. Se indica tanto para hombres y mujeres. Está entre los 45 y 50 años, eso es lo que vamos a debatir. Nosotros nos basamos en guías europeas o americanas. Acá en Argentina está estandarizado quizás a partir de los 50 años, pero nosotros lo indicamos por algunas recomendaciones y a veces por más accesibilidad a la videocolonoscopía a partir de los 45 años. Por eso, Flavia, en tu percepción, cuando recibís un paciente, no sé a partir de qué edad lo indicás, de qué te agarrás para eso, y si es un motivo muy frecuente en la consulta, por supuesto. Sí, es el motivo de consulta del coloproctólogo porque es la patología maligna, ¿no? Hasta ahora estuvimos hablando Exacto, la que asusta, ¿no? La que puede llegar a impactar quizás en ese sentido, ¿no? El cáncer de colon y de recto o colorectal es una patología, como decías, extremadamente prevalente. Hoy es la tercera causa mundial de cáncer en el mundo
y la segunda causa de mortalidad por cáncer en el mundo. O sea, fíjense qué importante que es concientizar a la población de que esta patología es importante. Y recalco lo que vos dijiste porque esto es una confusión muy frecuente en el consultorio, que si, doctora, yo soy mujer, ¿tengo que hacerme la colonoscopía? Sí, tenés que hacértela porque este riesgo de cáncer lo tenemos por igual tanto hombres como mujeres, ¿no? Así que es importantísimo primero la prevención. Nosotros como cirujanos en general vemos un paciente con alguna patología en orificial o ya derivado con un diagnóstico de cáncer de colon y de recto, pero no obstante cada consulta de nuestros pacientes es una oportunidad de pesquisa. Pesquisa significa de hacer un tanteo de si ese paciente tiene o no alguna patología de cáncer colorectal, ¿no? Claro. Y esto que decíamos, que tanto hombres como mujeres estamos en riesgo de tener un cáncer colorectal, este riesgo en general, en la población general, aumenta con la edad. Esa edad todavía está un poco en discusión y debate, que es lo que vos traías a colación, porque clásicamente en los últimos años aconsejábamos a nuestros pacientes estudiarlos mediante una colonoscopia a partir de los 50 años, ¿no? Y de hecho las únicas guías argentinas que publicó el Instituto Nacional del Cáncer, que esto ya hace varios años ya, hace casi 8 o 10 años que tienen estas guías, siguen aconsejando que la población general, sin otros factores de riesgo, el screening sea a partir de los 50 años. Pero bueno, como decías vos, ¿no? También nosotros nos valemos de bibliografía que es de otros países, que quizás las actualizan con un poco más de frecuencia que nosotros. Y por ejemplo, en Estados Unidos ya las guías americanas 45. Nos recomiendan estudiar a la población a partir de los 45 años. Entonces, particularmente yo en mi práctica utilizo esa línea de corte, ¿no? 45, 50 años, paciente que no tiene síntomas, que ahora vamos a hablar un poquito de qué síntomas, ¿no? Nos pueden alertar. El paciente que no tiene síntomas, a partir de esa edad yo le pido una colonoscopia, ¿sí? Es mi oportunidad de pesquisa, mi oportunidad de ver cómo está ese paciente con respecto a ese riesgo, ¿no? Y decíamos, no, tanto hombres como mujeres tenemos riesgo de tenerlo, la edad es un factor de riesgo. Nuestros peri 45, peri 50 nos aumentan el riesgo de tenerlo, pero también hay situaciones en las cuales hay otros factores que nos aumentan ese riesgo, por ejemplo, aquel paciente que haya tenido un familiar de primer grado con antecedente de cáncer colorectal, en edades sobre todo tempranas. Yo sí tuve, por ejemplo, mi padre, hijo, exacto. Si mi papá tuvo un cáncer de colon diagnosticado a los 40 años, bueno, yo, aunque no tenga ningún síntoma, por lo menos 10 años antes del diagnóstico de mi papá, a los 30 años, ya tuve que haberme hecho mi colonoscopía, por ejemplo, para poner un ejemplo puntual y utópico, ¿no? O sea, pero los síndromes polipósicos también. Los síndromes polipósicos también, pacientes genéticos, con antecedentes de que tanto familiares o personales de que hayan tenido pólipos extirpados o antecedentes de algún familiar directo con algún diagnóstico de algún cáncer colorectal asociado a un riesgo génico o por enfermedad genética también, el paciente con enfermedad inflamatoria intestinal, que por ahí la enfermedad inflamatoria la gente lo confunde un poco con síndrome intestino irritable, que no es lo mismo. Cosa. La enfermedad inflamatoria es una enfermedad inmunomediada que son colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn, que afectan el tracto digestivo y va a haber mucho más riesgo de presentar cáncer de colon, pero por ahí el paciente está más dirigido. El que tiene el diagnóstico, de hecho, lo tiene un poco médico, más tal cual y lo tiene presente. Y de hecho cambia la vigilancia, porque uno del diagnóstico de la enfermedad inflamatoria intestinal, sea colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, a los 8 a 10 años de la enfermedad uno empieza a indicar la colonoscopía cada 2 o 3 años, precisamente porque aumenta exponencialmente el riesgo de cáncer de colon. Totalmente. Entonces la vigilancia es más estrecha. Sí. Todo esto nos basamos en función de las guías, ¿no es cierto? Claro, y estos pacientes obviamente lo tienen como más lúcido porque obviamente su gastroenterólogo, especialista habitualmente en enfermedades inflamatorias, los van dirigiendo. Pero fíjate que igual, o sea, el mayor porcentaje de cáncer colorectal que se diagnostica se llama esporádico, es decir, no tiene una relación ni por familiares directos, ni indirectos, ni por ninguna patología que le aumente ese riesgo. Es decir, que ya de por sí la edad a todos nos pone en el foco de riesgo y como potenciales figuras de estudiarnos con esto, ¿no? Claro, y por ahí es que también van un poco el estilo de vida, digamos, factores de riesgo que por ahí son modificables y también los podemos... A ver, eso todavía se está estudiando, o sea, hoy por hoy no hay nada que
ninguna evidencia extremadamente sustanciosa que nos diga que tal factor o cual Claro. nos aumente el riesgo. Estas son teorías que bueno, se están estudiando actualmente porque otra de las cosas importantes que estamos viendo en los últimos años, y esto quizás estamos un poco sesgados porque esta concientización y esto de hacer más colonoscopías en las poblaciones un poco más jóvenes, bueno, también nos llevan a encontrarnos con pacientes que incluso en edades más tempranas que la que uno sospecha tienen un cáncer colorectal, que por supuesto no son la mayoría, pero es una tendencia que no solo nosotros, sino que el mundo está viendo, y de lo cual también están habiendo muchas publicaciones de impacto para que podamos concientizarnos todos en qué paciente estudiar, ¿no? Porque dijimos, el paciente sin síntomas, que tiene la edad con mayor o menor riesgo, a la edad que le corresponda, se tiene que hacer una colonoscopía. Pero ¿qué pasa con aquel paciente que no tiene esa edad, ni tiene antecedentes de riesgo? ¿Cómo los estudiamos? ¿Hacemos colonoscopías a todos? No, acá nos vamos a basar en quizás los síntomas, ¿no? Las banderas rojas que tenemos, que son sangrado rectal, anemia, pérdida de peso, cambio en el ritmo evacuatorio, dolor abdominal, son banderas rojas que uno tiene para alarmarse e ir a buscar por medio de una colonoscopía. Y también depende del sitio, ¿no? Porque esto puntualmente, esto es muy específico y más de especialista, pero por ejemplo todos los tumores que se localizan a nivel del colon izquierdo o de la unión recto-sigmoidea se puede manifestar en forma de sangre evidente en la materia fecal o alteración del ritmo evacuatorio. O sea, el paciente venía con un hábito catártico normal y de repente experimenta diarrea o muchas veces constipación. Eso indica más de que el origen puede estar del lado izquierdo, pero por ahí en el colon derecho se manifiesta de otra forma, como decía Ruby, particularmente en forma de anemia o en estadios más avanzados, pérdida de peso y la sensación de masa palpable o dolor a nivel del abdomen, que es un dolor más bien no tan agudo, sino un dolor crónico de sensación de peso, ¿no? Claro. Bueno, explicar un poquito la colonoscopía también, porque estamos hablando de colonoscopía. Hay alguien de la comunidad de Digiverse que nos pregunta, tiene miedo de hacerse una colonoscopía por ahí porque le están evaluando por una sospecha de una enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, un poco yo quiero explicar de cómo es la manera que uno dice en consultorio, por ahí ustedes me ayudan un poco, porque a veces la gente no se ha hecho una colonoscopía y no saben cómo es. Primero es con sedación. La gente no va a sentir ninguna clase de dolor. De hecho, después vamos a tener un episodio con una anestesióloga para explicar un poco toda esta parte. Hay que hacer una preparación intestinal, que es la famosa purga, que a la mayoría de gente dice que el sabor es muy feo, pero bueno, la realidad es que hay que hacerlo para que el intestino esté bien limpio y se pueda ver, porque igual en el contexto de una pesquisa de cáncer de colon es buscar pólipos, que son como unas verruguitas que salen en la parte interna del intestino y son a veces los que se pueden crecer y transformar en cáncer de colon, que de hecho ese es el objetivo, de ir a buscar esos pólipos antes de que vayamos a buscar la masa, el tumor. Entonces tiene que estar el intestino limpio porque hay que hacer una preparación intestinal previa y se ingresa con la manguerita, que es el colonoscopio, y vamos por todo el trayecto, vemos recto y vemos todo el intestino grueso que es el colon. No sé qué más. No, está bien, me parece importante que recalques esto y que depende de la calidad de la preparación. A veces es un problema en el consultorio porque los pacientes, por supuesto, la preparación no es la misma para todos, depende si sos constipado, cómo vas de cuerpo, eso infiere mucho en la preparación, pero lo importante que el paciente tiene que saber es que se tiene que preparar para que el intestino esté limpio y podamos detectar estos pólipos, porque nosotros nos valemos básicamente de la escala de Boston para poder darle un puntaje a cada segmento del colon, y si está por debajo de 6, hay que volver a repetir la colonoscopía, no es un estudio de calidad. Entonces, es uno de los factores a tener en cuenta, además de la experiencia del endoscopista para la detección de pólipos. Y ahí viene la pregunta, Flavia, porque si encontramos pólipos, los pacientes a veces se van con el resultado de retirar la biopsia, no la retiran o pasa 5 años y se pierde esa biopsia y después llegan al consultorio después de 5 años con una biopsia que decía adenoma tubular con displasia de bajo grado, por ejemplo, ¿no?
estos pacientes, ¿qué mensaje le podemos transmitir de la importancia de la vigilancia de los pólipos y de decir que es importante que retiren sus biopsias y que alguien, un coloproctólogo, un médico clínico, un gastroenterólogo, vea el resultado de esa biopsia? Esto que decís es fundamental, ¿no? Es como el kit de la cuestión en el tema de la prevención de un cáncer, ¿no? Como decías, la mayoría, te diría que casi todos los cánceres colorectales, por lo menos los habituales, ¿no? Que conocemos, nacieron a partir de un pólipo que con los años se fue creciendo, fue desarrollando y fue mutando, digamos, en su celularidad y generó un tumor en el intestino. Entonces, hacemos la colonoscopía, sí, como dicen ustedes, para ver que no haya ningún pólipo, y si en caso se encontrara algún pólipo en el recorrido de todo el intestino grueso, extirpar ese pólipo. Pero ahora hay diferentes tipos de pólipos. Hoy sabemos que la biología de cada pólipo y la carcinogénesis de cada pólipo es diferente de acuerdo a las características histológicas de ese pólipo, del tamaño de ese pólipo, de la cantidad de pólipos. Entonces, cuando un paciente de pronto se hizo una colonoscopía, de la localización, de dónde está totalmente, de la extensión, es decir, hay un montón de cosas que se evalúan, no solo con el informe de la colonoscopía, es decir, la descripción de dónde estaba, de qué tamaño tenía, de cómo se lo extirpó, sino que esa biopsia, que muchas veces tarda 30, 45, 60 días, también nos da una información valiosa porque nos da la pauta de decir, bueno, listo, hice la colonoscopía, tenía o no síntomas, me sacaron tal o cuantos pólipos, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago con esa colonoscopía? Cuando decimos screening no es hacerse una colonoscopía en toda la vida, sino hacer esta vigilancia endoscópica que depende no solamente de la preparación y la calidad del estudio que tenía o que se logró con ese estudio, sino también de que si ese paciente se le extirpó X cantidad de pólipo, estudiarlo junto con esa patología, con esa biopsia del pólipo, y con eso consensuar con el médico y que el médico te diga, mejor dicho, cuándo te toca hacer el próximo estudio. Hoy la recomendación es que si un paciente tiene una colonoscopía de calidad, completa y buena, en la cual no se encontró ningún pólipo ni lesión, en 5 años tenemos que hacer una colonoscopía. Ahora, ese periodo no es 5 años si tenías uno o más pólipos y mucho menos si hay ciertas características de la biopsia de ese pólipo que le pueden dar mayor riesgo de carcinogénesis. Claro. Y otra de las cosas, porque es a debate también, porque algunas guías, viste, que indican a 10 años. 10 años. Es sí, un pero problema. Todavía, yo creo que la guía de Latinoamérica, te diría, exacto, muchas guías. Las guías nacionales quedaron y en Colombia también siguen estando así como Yo creo que eso es un tema que uno lo tiene que adaptar. Yo jamás podría ofrecer a un paciente a 10 años, porque está el tumor del intervalo, que puede pasar desapercibido. Somos humanos. ¿Qué es tumor de intervalo, Ani, para qué? Claro, el tumor de intervalo es aquel que aparece, por ahí pasa estas cuestiones por un médico endoscopista que no es experto porque recién inicia la colonoscopía, puede ser también por mala preparación colónica, y es aquel, digamos, tumor por ahí asintomático que pasa desapercibido en el lapso de 1 a 2 años. Le volvés a repetir al paciente el estudio que tenía indicado. O un polipito que no viste y creció. En 5 años, exacto. Le volvés a repetir, no esperás encontrar nada y te encontrás ya con un tumor. Ese es el tumor de intervalo. Entonces, por eso yo creo que todos, al menos en Argentina, adoptamos de indicar la colonoscopía de control cada 5 años, precisamente, no esperar 10 años, porque puede pasar muchos factores por error humano, por mala preparación, y nunca vamos a querer llegar tarde a un diagnóstico tan maligno o tan grave como es el cáncer de colon, ¿no es cierto? Totalmente. Claro. A ver, nosotros como cirujanos en general recibimos al paciente con el diagnóstico de cáncer o de tumor de colon, ¿no? O a veces es un pólipo que por su tamaño no se pudo extirpar endoscópicamente, entonces nos lo derivan, ¿no? Entonces, en este contexto, una vez que todo esto que contamos ya pasó la oportunidad de pesquisa o se hizo el screening, se hizo la vigilancia endoscópica y o había un síntoma y nos encontramos con un tumor o con un pólipo irresecable, bueno, nosotros siempre decimos, ¿no? Cuanto más temprano sea, las chances terapéuticas y el pronóstico oncológico de ese paciente va a ser tanto mejor. Claro. Por ende, por un lado, recalcar que ante el diagnóstico consultar a la brevedad,
con aquel profesional que aborde esta patología. Nosotros los cirujanos coloproctólogos somos los que principalmente abordamos esto, muchas veces con los oncólogos también, pero bueno, el oncólogo justamente va a tratar específicamente a aquel paciente que escapó su chance quirúrgica, que ya tiene necesidad de hacer una quimioterapia o radioterapia o complementarla a la cirugía, digamos. Entonces, cuán importante es el diagnóstico temprano para justamente mejorar el pronóstico, ¿no?, de ese paciente. Por ahí, con respecto al tratamiento quirúrgico, ¿qué haría que un tumor sea resecable, Fla? ¿Y cómo sería, digamos, el abordaje? Bien. Con respecto a tu especialidad. Con respecto al cáncer colorectal, bueno, hoy ya hay una gran diferenciación con lo que es el cáncer de colon y el cáncer de recto en ese sentido, ¿no? Pero en líneas generales, cuando nosotros nos encontramos con un paciente que tiene el diagnóstico endoscópico de un tumor en el colon, en el intestino grueso, nos valemos, por supuesto, de una biopsia que confirme esa histología maligna. Al paciente le pedimos lo que llamamos estudios de extensión o de estadificación, es decir, que nos fijamos bien dónde está parado ese paciente, porque, a ver, los tumores pueden estar localizados en el sitio en donde se originaron, en este caso en el intestino grueso, o pueden haberse ya ramificado a otros órganos, tanto regionales como a distancia, lo que llamamos metástasis, ¿no? Entonces, un paciente que nosotros estudiamos, estadificamos y vemos que la lesión está centralizada y focalizada en su intestino y no hay otro órgano comprometido, bueno, el tratamiento es quirúrgico, es decir, extirpamos ese segmento del intestino que contiene el tumor con lo que llamamos una cirugía con criterio oncológico. ¿Sí? Que esto también me gustaría recalcar, porque hoy por hoy hay muchos estándares de calidad en la cirugía colorectal oncológica. Y hoy por hoy la recomendación es que un paciente que tenga el diagnóstico de un cáncer colorectal sea abordado por un cirujano coloproctólogo que tenga experiencia en esto, ¿sí? Porque cirujanos somos muchos, todos somos cirujanos generales, los coloproctólogos también somos cirujanos generales, es parte de nuestra formación, pero hoy por hoy el abordaje de los pacientes oncológicos, ¿sí?, con cáncer colorectal, la recomendación es que tengan un seguimiento con un cirujano que haga cirugía oncológica, que tenga experiencia, y eso impacta en el pronóstico del paciente. Por eso es importante saber bien cómo dirigir la patología. El cáncer de recto también está incluido dentro de lo que es el cáncer colorectal, pero quizás de pronto tiene muchas más otras alternativas terapéuticas que pueden incluso no ser quirúrgicas. Eso es una posibilidad, aunque no es el mayor porcentaje de los pacientes. Es un capítulo aparte en el cual también el coloproctólogo, el cirujano coloproctólogo, se vale de la ayuda de mucha interdisciplina, ¿no? Es el paciente que tiene un cáncer de recto, es el paciente que compartimos con el endoscopista, con el coloproctólogo, con el oncólogo, con el radiólogo que ve cuál es la estadificación de esa lesión y con eventualmente un radioterapeuta, porque es un cáncer que podría ser susceptible de requerir radioterapia en alguna instancia de ese tratamiento, ¿no?, de la enfermedad. Y para resumir esto, es importante porque hay que diferenciar lo que es el cáncer de recto y cáncer de colon. Sabemos que se diagnostica de la misma forma, pero cambia el abordaje quizás diagnóstico en el sentido de los estudios de extensión y básicamente en el abordaje terapéutico, porque algunos necesitan quimio, precisamente esto, uno estadifica para saber qué paciente se beneficia solamente del tratamiento quirúrgico y quién va a requerir tratamiento con quimioterapia, por ejemplo, neoadyuvante o no, y radioterapia precisamente en el cáncer de recto, ¿no? Sí, esto para nosotros es una diferenciación fundamental, ¿no? Sí. Hoy igualmente la patología, el cáncer colorectal tiene sus consideraciones, no solamente a nivel del cáncer de recto, sino a nivel del cáncer colónico, pero básicamente el mensaje es un diagnóstico temprano para encontrarnos una enfermedad localizada al intestino y no ramificada hacia otros sitios, como para que nosotros podamos tener esa ventana quirúrgica terapéutica y con intención curativa, ¿no? Porque aquel paciente que de pronto tiene metástasis, tiene muchas metástasis y metástasis que no podemos extirpar quirúrgicamente, bueno, es un paciente con enfermedad sistémica cuya priorización del tratamiento va a estar dada principalmente por el oncólogo y la quimioterapia sistémica, y nosotros, bueno, acompañaremos y veremos si en algún momento esa respuesta es la suficientemente buena para poder operarlo
o no, y queda con una persistencia de enfermedad y una cronicidad de la enfermedad en el tiempo de acuerdo al tipo de enfermedad que tienen. En lo particular, el cáncer de recto es un poco más complejo. Ya de por sí el recto es la última porción del intestino grueso antes de llegar al ano, ¿no? Anatómicamente está ubicado en un sitio complejo, está ubicado poquita parte en el abdomen y principalmente en la pelvis, ¿no? Y la pelvis es un compartimento totalmente cerrado que tiene muchos órganos en la cercanía, vecinos. Entonces, la invasión de ese tumor nos va a importar mucho para saber si podemos o no ofrecer en una primera instancia un tratamiento quirúrgico de entrada o si va a requerir algún esquema de quimio o radioterapia previo a que lo podamos operar. Y de esos pacientes que nosotros pesquisamos con una enfermedad en el recto localmente avanzada, pero candidatos a hacer un tratamiento neoadyuvante, hay un porcentaje muy bajito, alrededor del 20%, de acuerdo a las series, que incluso la respuesta es tan buena que no los operamos y los seguimos en el tiempo y los seguimos para constatar que esa respuesta sea la adecuada, ¿no? Eso también a tener en cuenta. Es un porcentaje muy bajito de los pacientes, nosotros no esperanzamos a todos nuestros pacientes, claro, pero sí, en parte, tiene, digamos, podría tener ese beneficio del tratamiento neoadyuvante previo a pensar en una cirugía. Sí. Y sí, la cirugía del colon, como dijimos previamente, ¿no? La cirugía oncológica del colon implica poder ofrecerle al paciente extirpar ese tumor, ¿no? Extirpar el tumor, extirpar el segmento de ese intestino junto con sus ganglios y toda su estructura, digamos, necesaria para que la pieza sea suficiente para poder tratarlo a ese paciente. Y después tenemos que ver cómo lo reconstruimos a nuestro paciente, ¿no? Eso también es algo bastante importante en nuestra consulta. Es en varios tiempos para que... Depende. El cáncer de colon en general, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Cuando así básico, pensándolo de manera básica, para pacientes, el intestino es una manguera larga, ¿no? Cuando uno corta un pedacito de la manguera, tenés 2 cabitos que te quedan. Uno, en lo ideal, lo que quiere es que los cabitos de la manguera que nos queden, poder conectarlos, ¿no? Y en general el cáncer de colon, habitualmente, en las situaciones apropiadas, nos da esa chance de hacer una unión primaria. Pero en el recto, que es la última parte del intestino previo a llegar al ano y al complejo esfinteriano, muchas veces no tenemos ese margen para hacer una unión. Y por eso es que justamente el cáncer de recto, entre otras cosas, nosotros somos tan cautelosos antes de indicar una cirugía. Queremos mejorar esos márgenes de resecabilidad, queremos que el tumor se achique con el tratamiento oncológico y poder posicionar al paciente en una cirugía que nos permita hacer una unión de ese pequeño intestino o ano muchas veces que nos queda, si tenemos la posibilidad, porque incluso hay pacientes que tienen enfermedades que son más de compromiso anal, además del rectal, y eso, por más que la respuesta sea buena, no lo podemos hacer, es decir, no tenemos con qué conectar a ese paciente. Sí. Y ahí surge, el paciente que requiere una colostomía definitiva. En esos ahí viene la pregunta, Flavia, y no te vamos a dejar ir sin que nos respondas esto, porque muchos pacientes tienen miedo a la bolsita. Yo sé que esto puede ser transitorio, porque a veces puede haber una resección y obviamente una reconstrucción del tránsito, a veces definitivo. Pero el miedo de la bolsita, del manejo, que a veces deteriora la calidad de vida del paciente. Es más que nada que tengas miedo y a todo. No es fisiológico. Claro. Entonces, eso por ahí desde tu punto de vista, ¿qué le dirías al paciente o a la persona que está del otro lado y que tiene miedo a esto de permanecer con una bolsita toda la vida, ¿no? Que es la colostomía o ileostomía, dependiendo de lo que se plantea, ¿no? Sí. A ver, dentro del menú de cirugías colorectales, hay muchos tipos de ostomía. Ostomía es como una boca de intestino que sale a través de la pared, ¿no? del intestino, y puede ser requerida por diferentes situaciones, ¿no? Claro, con la bolsita, como lo conocen los pacientes. Exacto, pero hay diferentes motivos por los cuales un paciente puede llegar a requerirlo. En lo particular, para el cáncer de colon, puede ser transitoria por algún tipo de complicación con esa unión que se hizo primaria, y ahí en general son transitorias, y hay situaciones, o por ejemplo en el cáncer de colon o de recto bajo, en los cuales nosotros transitoriamente, para proteger esa unión que tanto nos cuesta hacer,
tan bajita en el ano, por un tiempo necesitamos que esa bolsita desvíe la materia fecal y que en esa unión que hicimos abajo no le pase materia fecal. Bueno, esos pacientes requieren una ostomía transitoria. ¿Qué significa transitoria? Que la van a necesitar en el tiempo que necesiten para que en una segunda cirugía eso se reconstruya y después tengan un tránsito por la vía natural. Existe también ese paciente, como dijimos al principio, cuyos tumores son extremadamente bajos a nivel del recto y del ano y que comprometen incluso el complejo esfínter, esos músculos de los esfínteres a nivel anal, y esos pacientes, por más que uno quiera, no tiene cómo volver a conectar con qué, porque el ano se les es extirpado y esos pacientes necesitan anatómicamente un ostoma, una colostomía que es definitiva, porque no tenemos manera de restituir ese tránsito del punto de vista anatómico ni quirúrgico, ¿no? Y después está el paciente que quizás podría llegar a reconstruirse, pero su situación clínica, ya sea porque está muy deteriorado, la enfermedad oncológica ha avanzado de manera tal que necesita tratamiento oncológico y nunca llegamos a reconectarlo. Bueno, son diferentes situaciones. Todas son necesarias, y si es que ocurrieron, fueron por algo. Siempre decimos lo mismo, ¿no? Las ostomías salvan vidas, porque muchas veces cuando hay una complicación es necesario requerirlas y utilizarlas el tiempo que así lo amerite, lo mismo que el paciente que tiene una unión bien bajita que queremos que cicatrice de manera adecuada. Y yo siempre, las pacientes en el consultorio, vemos permanentemente pacientes ostomizados de diferentes maneras, con diferentes segmentos del intestino exteriorizado. Siempre les digo lo mismo, ¿no? No hay nada en la vida de esos pacientes que ellos se les impida hacer por el mero hecho de tener una ostomía, una bolsita, ¿no? Hoy, tanto nosotros, que somos el equipo quirúrgico, como el equipo de enfermerías, hay enfermeras especializadas en el manejo de ostomías, son ostomoterapeutas, hay todo un sistema, digamos, que los pacientes que por el motivo por el cual la necesiten y el tiempo en el cual la requieran, tienen una contención y una educación para que tener una bolsita no sea un trastorno para hacer lo que sea que quieran hacer en su vida. Claro. Hoy hay diferentes empresas también, ¿no?, que distribuyen las sistemas de bolsas y de descargue y de desecho de todas estas excretas, digamos. Hoy van desarrollando cada vez más accesorios y cosas que facilitan, ¿no?, ese día a día de los pacientes. Y esto es importante porque en Argentina tenemos una ley nacional que obliga a las prepagas y al sistema público a suministrar a los pacientes que necesiten una ostomía el aporte de insumos para poder gestionar sus excretas en el día a día, y esto quizás no se sabe. O sea, qué interesante saberlo, porque yo por ahí no lo sabía. Esto es algo que es ley nacional hasta el día de hoy, así es. Así que las prepagas, si bien suelen ser trámites quizás que, como todo, claro, ¿no?, son más o menos engorrosos en la realidad de la vida, están obligadas a cubrir el costo de los insumos básicos para el manejo de esos ostomizados, con lo cual esto lo sabe el paciente que tiene una ostomía porque es parte del tramiterío que hacen, claro, pero quiero decir, es importante que se sepa, y que además hay un sistema, o debería haber un sistema y un equipo multidisciplinario que eduque a los pacientes, y muchas veces los pacientes hasta se educan entre ellos. Sí, es verdad. Hay grupos de pacientes. Colectivo. Exacto. Es que en comunidad uno se va pasando la información. Por lo cual el paciente que la necesita, por algo la tiene. Si es transitoria, como en la mayoría de los casos, bueno, mejor, porque tiene la chance de que el tiempo que la necesite la conviva y luego la revierta, pero quien la tenga, por el motivo que fuera, repito, no hay nada en la vida, o sea, pueden sumergirse a la pileta, meterse al mar. Una ostomía no impide hacer actividad física, no impide escalar una montaña, no impide sociabilizar, así que es muy importante que sepan esto, ¿no? Que claro, todo el mundo sepa que el que la tiene, por el motivo que fuera y el tiempo que la necesite, no debiera impedir su vida y su día a día para hacer sus cosas, ¿no? Excelente saberlo. El mensaje final entonces es que la bolsita salva vidas, ¿no? Entonces es importante esto, tratar de que el paciente no tenga miedo a la intervención quirúrgica, saber que si lo necesita, bueno, hay que proponerle. Y lo otro también que quiero recalcar particularmente es puntualizar sobre la prevención del cáncer de colon. ¿Qué mensajes finales quisieras transmitir
al otro lado para que el paciente concurra a la consulta, se haga la videocolonoscopía. Ese es el mensaje principal, quizás más importante de toda esta entrevista que tuvimos contigo, para que le puedas transmitir al otro lado. Claro, por ahí te pedimos 3 recomendaciones para dar, como decimos acá, concisas, precisas, pero que a la gente le quede y bueno, y podamos prevenir. Sí, básicamente diría como primera cosa, primer ítem, que ante la duda consultar, ¿no? No pormenorizar un síntoma. Hay síntomas como el sangrado, que puede ser visible o no visible a través de una anemia crónica o cualquier alteración en el cambio evacuatorio, cualquier dolor abdominal no preciso, cualquier alteración en el ritmo o un paciente que nunca fue constipado y ahora está constipado o viceversa, lo que fuera, que todo síntoma desencadene una consulta oportuna y a tiempo, no demorarla ni pormenorizar los síntomas en ese sentido. Por otro lado, sabernos todos potenciales, que a todos nos puede pasar un cáncer de colon, ¿no? Que todos estamos en riesgo, tanto hombres como mujeres. Por supuesto que el riesgo aumenta con la edad, como dijimos, pero todos estamos en esa franja de riesgo. Entonces, que aún no habiendo síntomas, en las edades recomendadas, que el paciente consulte para hacerse oportunamente sus colonoscopías, ¿no? Y como quizás última y tercera cosa, que aquel paciente que tenga el síntoma preciso o que tenga un diagnóstico endoscópico o radiológico de un tumor de intestino, de colon, de recto o donde fuera, que dirija su consulta a cirujanos coloproctólogos que sabemos cómo se trata esto y que tenemos la experiencia y todo el aval de la evidencia para optimizar, digamos, esas estrategias de tratamiento y que sean, por lo menos que los resultados sean los más óptimos posibles. Y en general, bueno, somos gente que trabaja de manera multidisciplinar, pero bueno, por lo menos que el paciente que ya tenga el problema, que sepa dirigir la consulta, que esta en lo ideal sea oportuna y lo más temprana posible para mejorar los resultados. Claro. Flavia, te agradecemos un montón por colaborar con nosotros, por venir acá, comunicar al paciente. Nosotros siempre hablamos de medicina preventiva, siempre hay que prevenir. Entonces, para el oyente, para el que está del otro lado, la prevención es fundamental para prevenir todas las complicaciones que hablamos en esta sección. Por ahí no asustar, sino concientizar, porque si concientiza todo va a tener más sentido de por qué vas a hacerte una colonoscopía, por qué te vas a hacer este laboratorio, etcétera. Totalmente. Exacto. Bueno, Flavia, te agradecemos un montón. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y seguramente te vamos a tener en otra oportunidad. Por supuesto, estamos muy contentas de haberte recibido acá y de poder compartir este espacio juntos y principalmente para brindar información de calidad basado en evidencia a toda la población. Sí, te agradecemos. Mostrar a todas las personas que detrás de un diagnóstico hay un manejo interdisciplinar y muchas miradas desde muchas visiones y que nos complementamos. Bueno, a ustedes gracias por la invitación y las felicito por esta iniciativa porque entiendo que no hay muchos espacios en donde se pueda uno explayar y explicarle a la comunidad qué es lo que hacemos y cómo pueden acceder a nosotros y en qué situación y en qué circunstancia, y recalcar la importancia de la prevención y por supuesto cómo dirigir la patología, ¿no? Así que felicitaciones ante todo. Muchas gracias. Gracias. Sí, por ahí nació un poco de la idea de que uno educaba en el consultorio y por ahí solo te quedabas en el 1 a 1 del paciente que tuvo la oportunidad de verte, pero bueno, aquí es la idea de poder llegar a muchas personas. Muchísimas gracias, Flavia, gracias por venir. Bueno, Flavia, estamos muy felices, pero también queremos compartir dónde te pueden encontrar porque realmente explicas muy bien, eres excelente, así que... Bueno, yo soy, como decía, médica cirujana, especialista en coloproctología. Actualmente estoy atendiendo en el Hospital Universitario Austral, esto es en Pilar, en la provincia de Buenos Aires. Así que por ahora quien sea que requiera alguna atención, estoy atendiendo ahí, así que es conocido el lugar y los turnos y todo se pueden pedir a través de la página y del portal de los pacientes. Así Vamos a brindarle un aplauso a Flavia, nosotras. Bravo, Flavia, muchísimas gracias de verdad por venir. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias, vamos. Gracias, Flavia. Gracias. Bueno, Flavia.
Muchas gracias. Nos vemos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, está, ¿no? Estamos. Sí, estamos. Con mi regalito. Que dije verse.